Hola, ¿cómo está? Es un gusto estar por acá con ustedes. En el Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos, el programa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en conjunto con Canal 44, en el que intentamos voltear a ver las realidades actuales, cotidianas de nuestro entorno. Y bueno, definitivamente el tema del día de hoy lo hace, viendo hacia América Latina, sus desigualdades y las élites de esta región. Para ello nos acompañan el doctor en primer término, Hans-Jürgen Burkhardt. Él es director del Centro María Sibila Merian de Estudios Latinoamericanos, CALAS, un espacio académico que se dedica a fortalecer la cooperación académica transdisciplinaria y transregional en las ciencias sociales y humanidades entre América Latina y Alemania. Este tiene su sede principal precisamente en nuestro centro universitario y el doctor Hans es responsable de la articulación de las sedes regionales. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias. Bueno, por acá también tenemos a la doctora Mariana Heredia. Ella viene de la Universidad de San Martín, desde Buenos Aires, y en estos momentos está integrada al CALAS, a este centro de estudios que les comento, como investigadora becaria. Forma parte del laboratorio Confrontando las Desigualdades en América Latina, Perspectivas sobre Riqueza y Poder. Una investigación muy interesante de la que estamos seguros que en esta entrevista nos va a dar cuenta. Gracias por acompañarnos, Gracias, doctora. Almendra, por la invitación. Un gusto. Por acá también tenemos al doctor Hugo Cerón Ayala, él es investigador en la Universidad de Lehigh, en Pensilvania. No sé si lo pronuncio correctamente, doctor. Él también forma parte de este laboratorio Confrontando las Desigualdades en América Latina, en CALAS, como investigador becario. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues en América Latina, durante la pandemia, pues el coronavirus, esta pandemia puso al descubierto y exacerbó las desigualdades económicas que tenemos en nuestra región. Como les comentaba, este es el principal tema de esta entrevista, de este programa, desigualdades y élites, y me gustaría empezar con el doctor Hans, que nos ayude le preguntaré, ¿es América Latina una de las regiones del mundo con mayor desigualdad y por qué? ¿Por qué es así? Bueno, realmente tenemos que reconocer que América Latina es o digamos, realmente la región con más desigualdad en el mundo, y eso no solamente es un fenómeno que podemos observar en los últimos 5 o 10 años, o digamos empezando con la pandemia, sino es un fenómeno que realmente tiene una tradición muy larga. Es decir, ahí ya vemos realmente una de las posibles respuestas, que es un legado colonial. De cierta manera, pero por supuesto también es importante ver la política actual, y ahí podemos ver un fenómeno que a mí me parece bien interesante, que en las últimas 2 décadas teníamos en muchas partes de América Latina gobiernos de, digamos, centro-izquierda que trataban realmente de darle una propuesta nueva a esa cuestión de la desigualdad y luchar contra la pobreza. También una tradición muy larga que conocemos de México, y no lo han logrado de la manera tan importante como se quería lograrlo. Eso significa que ahí parece que tenemos unas raíces y algunas corrientes más profundas que deberíamos investigar mucho más profundamente, y eso es una de las ideas que estamos haciendo en el centro de CALAS aquí en Guadalajara con los becarios y becarias que realmente tienen perspectivas bien distintas con respecto a este tema. Excelente, muchas gracias, doctor Hans. Doctora Mariana, díganos, ¿de dónde podemos encontrar el origen, las raíces? Ya mencionaba el doctor Hans, posiblemente en la época colonial. ¿Usted qué ha podido indagar? Sí, primero muy importante que distingamos desigualdad de pobreza, ¿no? La desigualdad es la distancia que separa a los que más y menos tienen. Entonces, América Latina es una región desigual también porque es una región muy rica. El tema es que los frutos de su riqueza se han repartido de manera muy dispar. Y eso, como decías, Almendra, se origina desde la colonia, y ha permanecido a lo largo del tiempo a pesar de los esfuerzos que han hecho muchos gobiernos para revertir esas desigualdades. En general, cuando se piensa en desigualdades, se piensa en la distribución del ingreso, o de la tierra, o del patrimonio. Pero la perspectiva de CALAS, y un poco la que podemos desarrollar hoy, es pensar la desigualdad de una manera bien plural, ¿no? Como las condiciones y las oportunidades de vida que tienen las personas y las familias de tener una vida saludable, grata, con horizontes de progreso relativamente igualitarios, que es algo que realmente cuesta mucho observar en los distintos países de América Latina, tanto en los más pequeños como en los más grandes como México.
Muy bien, gracias doctora, en esta cuestión de la pobreza y la desigualdad, doctor Hugo, ¿qué papel juega el color de la piel, la pertenencia a una etnia, sobre todo en esta región que estamos discutiendo el día de hoy, de América Latina? En el caso de América Latina, las inequidades, los problemas de distribución de riqueza normalmente se han enfocado desde un punto de vista económico. Hay trabajos que muestran esto y no son nuevos, podemos encontrar desde principios del siglo XX algunos trabajos que intentaban explorar esto a través de indicadores meramente económicos. Y más hacia mediados del siglo XX, hacia finales del siglo XX, lo que es esa clase es como la categoría para analizar estas desigualdades. Pero tenemos un sinfín de evidencias, tanto anecdóticas como muy recientemente han empezado a salir estudios estadísticos que empiezan a sugerir que la clase en sí mismo, el concepto no nos da para entender lo que está pasando. Y uno puede pensar en Guadalajara. Digamos, cualquier tapatío sabe lo que estoy hablando, la calzada para allá y la calzada para acá. Y esa división de Guadalajara que se remonta a la época colonial, como mis colegas ya lo mencionaron, se podría pensar como una división meramente de clase, pero cualquier tapatío también que recorra la ciudad puede entender que hay unos patrones estadísticos que van apareciendo constantemente, en donde la calzada para allá no solo es clase, se va cruzando con percepciones racializadas sobre quién vive allá y quién vive acá. Y en esa medida me parece que al explorar el elemento racializado podemos entender de una forma mucho más profunda divisiones que no solo son de clase, sino en el fondo son de elementos morales. Quién pertenece a cierto espacio basado no solo en sus habilidades técnicas, sino además en una serie de elementos que tienen que ver con imaginarios coloniales en la ciudad. Entonces me parece que Guadalajara, y ciertamente Guadalajara no es el único lugar en México ni en América Latina donde estas percepciones se van cruzando constantemente. Nociones de clase junto con nociones racializadas y por racializadas lo que quiero decir es cómo se imaginan el fenotipo de los sujetos, creando unidades más amplias que comparten no solo una serie de elementos fenotípicos, sino también una serie de elementos morales identitarios. Uh-huh. Y que tiene que ver también con la inserción de cada una de esas poblaciones en el mundo, ¿no? Históricamente, América Latina se insertó desde la colonia como productora de bienes primarios, ¿no es cierto?, de recursos naturales. Fue esa la riqueza más valorada desde la colonia hasta hoy, como producto de la región. Entonces, quienes más internacionalizados estaban, quienes podían controlar esa riqueza, en general eran blancos o descendientes de blancos, o en todo caso quienes tenían un fenotipo más parecido, ¿no es cierto?, a los europeos. Y en cambio, las poblaciones que quedaban más al margen, ¿no es cierto?, de ese interés, de esa inserción más global, eran las que recibían más tardíamente, digamos, y más a cuentagotas, los frutos del progreso, ¿no? Gran parte de los desafíos de la región tuvieron que ver con cómo incorporar a esas poblaciones, no de una manera subordinada, solo como trabajadores o explotados de las actividades que convenían en cada momento, sino también como sujetos de derecho de esa modernidad y de ese progreso. Pues vamos con esto a hacer nuestro primer corte. Muchas gracias por esta primera ronda en esta charla del día de hoy, Desigualdad y Élites en América Latina, con investigadores que nos acompañan del CALAS, el Centro de Estudios Avanzados sobre Estudios en América Latina, y el CUCH. Regresamos. Gracias por acompañarnos. Estamos de regreso en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. El día de hoy hablando de desigualdades y élites en América Latina. Les recordamos que nos acompañan el doctor Hans-Jürgen Burkhardt, el doctor Hugo Cerón Ayala y la doctora Mariana Heredia. Bueno, hablábamos de estas diferencias en el bloque anterior entre pobreza, desigualdad, y por ahí mencionaban algo muy importante, muy interesante sobre el acceso a los recursos naturales, a la explotación de estos bienes
sociales, que son los que la acaparación justo de esta explotación ha provocado ciertas desigualdades. En este sentido, pues me gustaría preguntarles, ustedes como especialistas en estas áreas, ¿desde dónde se pueden investigar las desigualdades sociales? Y justo como qué efecto tiene esta cuestión del extractivismo desde la naturaleza, que además no solo ha sido acaparado por ciertas élites, sino que también en las fuerzas geopolíticas, en las relaciones internacionales, ha sido acaparado por las grandes potencias, ¿no? Por los países del primer mundo. A mí me parece, antes de empezar, es decir, realmente darle a esa respuesta una respuesta a esa pregunta muy importante. Quería recordar de la primera ronda que aquí ya vemos dos innovaciones muy importantes que estamos investigando en este tema de la cuestión de la desigualdad en Calas, aquí en Guadalajara. A mí me parece, no solamente en México, sino en América Latina, existía una larga tradición de lucha contra la pobreza. Pero cuando nosotros hablamos normalmente de la pobreza es como algo que está fuera de otras cosas de la sociedad y nunca lo vinculamos con eso que nosotros llamamos la riqueza. Es decir, eso fue por Mariana explicado muy bien cuando mencionaba el tema de la pobreza, que el tema es principalmente que la pobreza solamente puede existir porque existe también la riqueza. Ustedes probablemente se acuerdan del famoso poeta alemán Bertolt Brecht, que decía una vez como un pobre y un rico se miraban al frente y el pobre decía al rico, yo soy pobre porque tú eres rico. Y eso realmente es un concepto relacional que hasta hoy en día ni en América Latina, ni en Europa, ni en Estados Unidos se ha mirado suficientemente profundo para entender realmente de dónde viene la pobreza, y eso tenemos que hacer, tener esa idea relacional, muy importante. El segundo punto que fue mencionado de Hugo y también de Mariana es que nosotros tenemos que hoy en día tener un concepto de desigualdad más amplio, más plural o interseccional, como se dice también en la ciencia social, que donde la connotación étnica, la connotación de género y otros tipos de connotaciones también tienen una importancia muy grande. Yo puedo ser de una clase social de blancos, pero porque yo soy mujer probablemente tengo menos probabilidades como yo tengo como un hombre, o digamos realmente lo mismo puede pasar con la etnia en otras situaciones. Es decir, ese concepto de desigualdad más amplio y más plural es muy importante, y también ver siempre el concepto de la desigualdad con un concepto donde riqueza y pobreza juegan dos puntos. Ahora viene la pregunta de Mariana que decía realmente América Latina no es un país o una región más bien pobre o digamos con falta, como algunos dicen, escaseces de políticas de desarrollo, es más bien una de las regiones más ricas del mundo. Y ahora, como vamos a tener el cambio climático y necesitamos más recursos, nuevas materias primas, realmente para ese cambio climático va a ser siguiendo una región muy rica. Es decir, realmente, mientras Europa y Alemania es un país donde existen muy pocos recursos, materia prima, pero tiene otro nivel de desarrollo, aquí tenemos todas esas situaciones y podemos realmente vivir de eso. Pero cuando yo realmente estoy generando riqueza a través de la materia prima, significa mi problema no es de generar riqueza a través de la mano de obra, sino de la naturaleza. Y eso significa mi problema ya no es entonces darle a la mano de obra ahí una calificación formal, protegerla socialmente, etcétera, sino realmente distribuir. Entonces la cuestión de la distribución es muy distinta, y si eso no funciona de una manera distinta como lo podemos ver en este momento, en América Latina vamos a tener un problema. Es decir, la distribución y la participación social y política en la distribución de la riqueza es otra, como la podemos ver en otros países de Europa o, digamos, en el norte de América. Exacto, esa mirada relacional a veces se limita el contraste, ¿no? Como decía Hans, a constatar la diferencia en las oportunidades de vida, por ejemplo, en los riesgos de morir del COVID que enfrentan ricos o pobres, en los grandes barrios residenciales o las villas de emergencia.
las ciencias sociales damos un paso más, intentamos explicar esa relación que puede establecerse entre los más pobres y los más ricos. En Europa se habían desarrollado un conjunto de teorías críticas para entender la desigualdad que ponían el eje en el enfrentamiento entre capital y trabajo. Entonces, por eso, gran parte de las izquierdas europeas recomendaban la organización de los trabajadores para entonces alcanzar mejores condiciones laborales, mejores ingresos y entonces una cierta igualización entre ricos y pobres. Cuando se trasladó esa teoría sin mediaciones a América Latina, se reveló que era insuficiente porque la extracción de riqueza en esta región no requiere tanta mano de obra, justamente porque su riqueza ha sido históricamente la riqueza natural y en general las actividades primarias no requieren tanta mano de obra. Entonces hay que pensar otras formas de distribución que no se refieran solamente a la relación entre trabajadores y empleadores, ¿no?, sino también al sistema impositivo, al fortalecimiento de los estados, ¿no?, a otros mecanismos que se ajusten mejor a las realidades de nuestras naciones. Por eso la importancia de CALAS, de este espacio en la Universidad de Guadalajara, para que especialistas latinoamericanos pensemos sobre las particularidades de las desigualdades que tiene América Latina. Aquí me gustaría retomar nuevamente esta idea de la relacionalidad de la riqueza y la pobreza. Después de la crisis del 2008 en Estados Unidos, algunas fundaciones como la Carnegie Mellon, incluso el Banco Mundial, empezaron a sugerir la pregunta, bueno, llevamos 80 años estudiando la pobreza y más o menos seguimos en donde empezamos. ¿No será acaso que tendremos que poner mucho más recursos en el lado opuesto? ¿No será acaso que tenemos que empezar a explorar a las clases altas para entender cómo es que la riqueza y la pobreza se estructuran? Y bueno, esa discusión se quedó ahí. No hubo una reorientación de los recursos. Justamente la gran fortuna de CALAS en la Universidad de Guadalajara es pensar eso y poner los recursos, es decir, traer especialistas que están pensando la riqueza no como una caja casi que se explica por sí misma, como algunas veces la pobreza se explica porque alguien es pobre, porque es pobre, y porque es pobre porque no tiene educación, y porque no tiene educación porque no tiene acceso. Y eso es lo que explica la pobreza y acaba siendo un círculo casi autocontenido. En este caso, CALAS lo que está proponiendo, no, lo que tenemos que entender es que la riqueza y la pobreza son dos polos de un mismo proceso y sin uno no existe el otro. Y de aquí, digamos, tomando esta idea y llevándola a la discusión sobre el medio ambiente y el cambio climático, uno puede pensar nuevamente en ciudades latinoamericanas y Guadalajara, por ejemplo. El calentamiento de la ciudad no afecta de la misma forma a aquellos sujetos con mayor ingreso que otros. Es decir, cuando uno puede ver, y esto anecdóticamente, pero no solo una echada a ojo de Google Maps, es muy fácil empezar a ver dónde son las zonas arboladas de la ciudad, aquellas zonas donde el calor es mucho menos intenso y cuáles son estas otras zonas donde no hay árboles y el calor, por lo tanto, es mucho más intenso. Y si uno cruza ese dato, por ejemplo, con número de habitantes por vivienda y espacio, número de metros cuadrados por individuo que pertenece a una unidad habitacional, uno encuentra una correlación directa entre mayor aglutinamiento, mayor cantidad de miembros en casas más pequeñas donde no hay árboles, lo que acaba exacerbando los problemas climáticos, agua, calor, entre otras múltiples cosas. Entonces aquí valdría la pena tratar de pensar estas dos categorías no como excluyentes una de otra, como se ha visto, y digamos los economistas es como lo han explorado, sino como dos categorías que pertenecen al mismo proceso. Excelente, pues vamos a ir a un corte. Quédense con nosotros, enseguida regresamos. Esto es Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos.
Gracias por continuar con nosotros. Esto es Catalejo. El día de hoy estamos hablando sobre desigualdades y élites en América Latina. Bueno, el doctor Hugo Cerón Anaya nos acaba de compartir antes de terminar el último bloque, bueno, profundizando sobre esta relación entre riqueza, pobreza. Para estudiar una se necesita la otra, y nos hablaba sobre esta relación también con la naturaleza. ¿Qué nos puede decir sobre esto para retomar dónde nos quedamos, doctor Hans? A mí me parece muy importante el comentario, la perspectiva que abrió ahora mi querido amigo Hugo, porque yo creo que todos estamos claros que en el siglo XXI tenemos dos grandes desafíos. Es la cuestión de la desigualdad, que está creciente, y también la cuestión del medio ambiente y la sustentabilidad, o digamos darle respuesta al cambio climático. Y precisamente como Hugo ya ha mencionado, que se piensa en una o en la otra cosa. Por ejemplo, yo necesito crear más trabajo, pero el trabajo, por supuesto, está contaminando la naturaleza. Al otro lado se dice que tengo que entonces proteger más la naturaleza, y eso podría ser un impacto negativo al trabajo. Pero si nosotros estamos vinculando realmente la cuestión de la riqueza y la cuestión del medio ambiente, o digamos del cambio climático, tenemos que reconocer, según los últimos estudios que se han realizado, que el 1% más rico de la población mundial está realmente contaminando el medio ambiente, o digamos dañando el cambio climático en términos generales 2 veces más que la mitad más pobre de la población mundial. Es decir, el consumo lujoso de ese 1% está mucho más grande, y eso nos enseña que precisamente hay una relación muy fuerte entre la cuestión de cambio climático, de proteger la naturaleza, y la desigualdad y la riqueza al otro lado. Y eso nos lleva precisamente a la situación que estamos discutiendo, por qué estamos analizando eso y por qué nos estamos concentrando en la cuestión de la riqueza cuando hablamos de desigualdad. Mucha gente después dice, eso es como algo como envidia, que la gente no logra eso y por tanto quiere realmente, está criticando la riqueza. Otra gente dice una cuestión de la justicia social. La justicia social, por supuesto, es importante porque puede crear paz, tranquilidad, es decir, evitando conflictos y violencia, porque es no el único, uno de los motivos importantes para precisamente la provocación de la desigualdad está provocando eso, pero eso no es el punto de nosotros. El punto de nosotros es, por ejemplo, que estamos yendo a la universidad, estamos estudiando, estamos trabajando, estamos haciendo cosas para condicionarnos mejor, para tener niveles de vida mejores. Y eso es una de las grandes promesas de las sociedades de mercado, digamos, hasta cierto punto. Con la acumulación y la concentración de la riqueza, estoy perdiendo todo eso. Fíjate, no solamente somos nosotros, sino tú puedes ver el Financial Times, o tú puedes realmente ver también revistas o análisis del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que está diciendo, con la concentración cada vez más grande de la riqueza en el mundo, cada vez menos tenemos la agilidad, tenemos la distribución eficiente de recursos, de talentos, de personas, y entonces se está concentrando cada vez más en un grupo mucho más pequeño que económicamente, socialmente, ecológicamente está provocando más problemas, y tenemos que darle solución a eso. Y eso precisamente es uno de los temas que está trabajando en Carlos aquí en Guadalajara. Sí, parte de esas soluciones requieren diagnósticos ajustados a las novedades y a las persistencias de la desigualdad en la región, ¿no? Decíamos, hay una parte de las desigualdades en América Latina que remontan hasta la colonia, pero también adquiere particularidades específicas en este contexto de un capitalismo globalizado, financiarizado, donde los capitales llegan buscando rendimientos extraordinarios y ante crisis financieras desaparecen y se desmoronan las monedas locales, ¿no es cierto?, dejan endeudados a los países. Entonces ahí parte del trabajo que hacemos es calibrar las categorías para ver entonces qué de nuevo y qué de persistente hay en las desigualdades. Y yo diría, en relación con las élites, el gran tema es cómo orientar la ambición.
si hay algo que caracteriza a las élites políticas, económicas, intelectuales, es que son personas ambiciosas. Entonces, bueno, ¿cómo conciliar la ambición de esas minorías con alguna fórmula de bien común? Hay algo de eso que se ha perdido en los últimos años, ¿no? Se ha perdido un ideal de progreso. Históricamente, las élites superponían proyectos de modernización, ¿no? Donde intentaban persuadir a las mayorías de que su ambición y, digamos, su promoción también traccionaba a los demás. A la luz de lo que estamos viendo, esa fórmula del progreso está más cuestionada, ¿no es cierto? Siguen acumulándose riquezas, siguen acumulándose poder, pero no necesariamente hay una fórmula que incluya y promocione también la vida de las mayorías. Sí, bueno, el último lista de Forbes del 2019 muestra un ranking de 10 personas, las más ricas de América Latina. Y bueno, encontramos en el primer lugar a Carlos Slim, ¿no? Entonces, después de ahí, bueno, hay brasileños, es la mayoría del chart, otros 2 mexicanos. Entonces, por ahí esta cuestión de la riqueza, que es justamente lo que entonces se proponen estudiar, pues preguntarles, ¿la pandemia afectó a todos menos a los ricos? Y entonces, ¿qué entendemos por rico? O sea, ¿y a partir de qué elementos se puede analizar esta riqueza? Sí. Pues aquí me gustaría traer a punto el primer caso diagnosticado en México de COVID. Vino en un avión privado después de haber asistido a un torneo de esquí en Vail, Colorado. El primer caso. Algunos de ellos murieron, ciertamente es una tragedia familiar, pero todos los estudios que han ido mostrando han ido señalando cómo esa tragedia, que en algunos casos ciertamente una vida es una vida, pero la forma en que eso ha impactado a las diferentes capas sociales es abismalmente diferente. Una segunda casa de campo, una posibilidad de seguir trabajando desde casa con una computadora sin tener afectación en el salario, en los bonos, etcétera. No es lo mismo digamos, a un trabajador que se cierra la fábrica y no hay más salarios, al sector turismo, particularmente los trabajadores. Entonces aquí tenemos quizás la crisis, lo que vino a hacer es mostrarnos lo que ya estaba ahí y, digamos, dejarlo completamente desnudo. Aquí es como está la estructura. Y podemos contar ciertamente muchos muertos entre gente con recursos, pero más allá de eso, a mí me gustaría traer el punto qué tanto la crisis lo que nos está mostrando es un sistema completamente disfuncional. Y me parece que ciertamente alguna vez algunos de nosotros hemos encontrado la crítica, bueno, si la gente hizo su dinero de forma legal y honesta, ¿qué nos importa que tengan tanto dinero? No es su caso una posición de envidia, y aquí me parece que el punto es el pobre es pobre porque quiere. Claro, el pobre es pobre porque quiere. Más bien lo que habría que pensar es, ¿no es acaso esa gran concentración está produciendo sociedades disfuncionales? ¿Y qué quiero decir con disfuncionales? Quiero decir con una pequeña familia o un pequeño grupo de familias a nivel nacional, no solo en México, en la mayoría de los países de América Latina, con poder de veto en decisiones económicas, poder de veto en decisiones ecológicas, poder de veto en temas que no quieren que aparezcan en medios, etcétera. Hay una serie de ramificaciones y que por cada país van tomando especificidades. Pero eso es a lo que yo llamo una sociedad disfuncional, una sociedad donde no se toman las decisiones que benefician a la mayoría, sino que un pequeño grupo puede vetar qué es lo que se decide, qué es lo que se debate, y ahí me parece que es el gran problema, más allá de hizo legalmente su dinero o no, aquí hay un problema de disfuncionalidad que se desborda del ámbito político y llega al ámbito económico y nuevamente salta al ámbito ecológico. Bueno, vamos a hacer una pausa ahí, retomamos esta cuestión del sistema disfuncional para en el siguiente bloque ahondar un poco más con nuestros invitados. Enseguida regresamos, quédense con nosotros en Catalejo.
Bueno, estamos de regreso en Catalejo. El día de hoy nos acompañan investigadores del CALAS, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el doctor Hans Jürgen, la doctora Mariana Heredia y el doctor Hugo Cerón Anaya. Estábamos hablando de esta disfuncionalidad en el sistema y bueno, entonces me venía la idea a la cabeza, pues que estamos presenciando la incapacidad de nuestra economía, ¿no? Y entonces también el límite de esta idea que ha existido, que ha impulsado el desarrollo, que ya hablaban que es lo que se ha estado, a partir de lo que se ha estado queriendo estudiar la pobreza. El fin de esta idea de el mercado se regula solo. Entonces, ¿cómo podemos entender también esta disfuncionalidad que vemos en un nivel micro, como puede ser Guadalajara, también como inserto en un fin de algo mayor, ¿no? Me parece que lo que revelan las crisis también es cierta hipocresía a veces de las sociedades, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad que forma parte de Occidente y que defiende el hecho de que después de la Revolución Francesa nos convertimos en comunidades de ciudadanos iguales ante la ley, iguales ante los demás, y en parte las ciencias sociales vienen a demostrar insistentemente que las desigualdades socioeconómicas, como decíamos, persisten. Hay otro elemento que me parece que también ilustra la crisis y es la diferencia entre capitalismo y mercado, que en América Latina es muy claro, ¿no? Nos acostumbramos a creer que nuestras economías son economías competitivas, ¿no? Donde las distintas empresas rivalizan entre sí por calidad, por precio, para conquistar a los consumidores. Y no es cierto. Digamos, el capitalismo globalizado es un capitalismo de grandes corporaciones, de oligopolios, donde la competencia es más bien la excepción que la regla, ¿no? Y entonces parte también de la disminución de las desigualdades tiene que ver con el combate a los monopolios, con este poder que han ido concentrando empresas locales, pero también empresas multinacionales que colocan precios, que, digamos, imponen agendas a los gobiernos y que de algún modo también impiden que hayan posiciones intermedias donde haya más lugar para todos. Aquí me gustaría resaltar o dar nuevamente un tema que habíamos discutido hace un momento. Me parece que hasta el momento en las ciencias sociales, y no solo es América Latina, pero las ciencias sociales han volteado muy poco a ver hacia arriba, hacia los estratos medios altos y los estratos altos. Y uno se queda pensando particularmente sobre las clases trabajadoras. Tenemos mucho trabajo. Y con eso no quiero demeritar el trabajo de colegas que estudian cultura popular o que estudian las clases trabajadoras, algunos estudios de clase media, pero me parece que la gran pregunta en esta discusión sobre la acumulación de riqueza a nivel global podría ser qué tanto la falta de conocimiento, qué falta nuestro pobre entendimiento de los elementos que componen a las clases, de sus percepciones sobre pobreza, de sus percepciones sobre riqueza, de sus percepciones sobre racialización, género, etcétera, no ha sido uno de los factores que ha permitido esta gran concentración y la aceleración de la concentración a partir de la pandemia. Es decir, ¿qué tanto lo que necesitamos los investigadores? Y aquí quizás es una pregunta retórica y es una invitación para investigadores que nos estén viendo. Tendríamos que voltear a ver mucho más hacia arriba y hacer mucho más trabajo para poder generar información que nos permita entender cómo podemos transformar estas realidades latinoamericanas, que no son realidades de pobreza, son realidades de una distribución inequitativa de lo que tenemos. Retomando eso precisamente y también el término eso de la sociedad, de la economía disfuncional, tenemos que resumir, porque hablaba también de Guadalajara o de México o de la región de América Latina. Ni en Guadalajara, ni en México, ni en América Latina nos estamos encontrando una ciudad o una región pobre o subdesarrollado, sino todo lo contrario. Hay una
riqueza inmensa. El único problema precisamente de lo que se ve, el fenómeno de la pobreza, digamos, o de que alguna gente le llama subdesarrollo, es el problema de un desbalance entre precisamente la distribución de los recursos. Y eso se tiene que ver y eso se tiene que entender también cuando se habla del desarrollo. La pobreza no es un resultado, un subdesarrollo, sino es precisamente el fenómeno de una distribución incorrecta y desbalanceada. Y ahí solamente un momentico, un tema porque cuando hablo de Carlos Slim, también tenemos que entender, mucha gente siempre dice cuando hablamos de la riqueza, que eso fue el tema también de Mariana, entonces es la competitividad del mercado. Pero precisamente no es el punto. Si estamos viendo los ricos y los súper ricos, no solamente en México, sino en todos los países del mundo, lo más importante para mantener, eso es el secreto, el gran secreto de esa riqueza de los súper ricos, no es ser más competitivos, sino tener más acceso al Estado. Es decir, siempre se hablaba que el capital se puede entonces buscarse una fuga, se puede ir a otro país, se puede ir a no sé dónde, que eso realmente no es lo que podemos ver en la vida real. El capital, o digamos los súper ricos, siempre necesitan el acercamiento, el acceso íntimo a su propio Estado para precisamente reproducir y garantizar esa riqueza. Y si estamos viendo cómo surgió Carlos Slim, y se convirtió en este súper rico de México y de América Latina precisamente con la relación muy íntima que tenía con el Estado mexicano. El Estado le hizo rico a él, pero de la misma manera como lo hizo rico a él y se podía buscar a través del Estado otras posibilidades de distribución sociales y políticas, porque es el mismo Estado que tiene la responsabilidad, la capacidad y el poder de cambiar esas reglas de juego, y eso precisamente es uno de los puntos que tenemos que tratar a través de la investigación que hacemos nosotros a promover y a adelantar. Pero el Estado en América Latina finalmente desde el discurso se ha impulsado su enflaquecimiento hacia las áreas particularmente sociales, ¿no? Aunque como hemos visto, mientras el discurso dice que el Estado debe de disminuir su participación, solamente se ha disminuido para asistir a los pobres, mientras que para los ricos pues los ha beneficiado, ¿verdad? Exacto, es que cuando uno mira a los ricos europeos o norteamericanos, muchas veces observa grandes innovaciones tecnológicas, ¿no es cierto? En América Latina lo que observa son grandes pichones del Estado, ¿no? Son nichos de enriquecimiento extraordinario donde los estados o algunos gobiernos financiaron amigos del poder que después se emanciparon y reclamaron esos recortes. Hay otro elemento también del Estado que me parece muy importante subrayar, que es que la solución al problema de la desigualdad no es necesariamente una solución individualista, de repartir individualmente la riqueza, sino de pensar en formas colectivas del bien, ¿no? Una mirada individualista sería creer que cada uno tiene que tener su auto y ahí están los embotellamientos en las grandes ciudades. Una mirada sobre los servicios públicos y un Estado fuerte que defienda a la comunidad sería un sistema de transportes públicos ecológico, ¿no? Y a la vez barato, que permita que los trabajadores, las masas se movilicen con facilidad y sin congestionamientos, ¿no? Hay algo de construir un Estado más potente en América Latina, que es construir una idea de lo público más potente. Claro, pero a la vez de construir estas identidades que dicen que es mejor tener un auto privado que viajar en colectivo, porque hay finalmente presente una idea de yo tengo un estatus, yo tengo un nivel, yo no puedo, o sea, no lo ven como algo realizable para su, pues, quién son o lo que representan. Claro, y aquí tenemos la gran trampa del modelo económico actual a nivel global. La gran trampa es, tú eres pobre porque quieres y yo soy rico porque yo quise ser rico. Y en cualquiera de las dos versiones, lo que acaba sumiéndose es una solución individual. Y una solución individual que en realidad no es solución. Es ventaja para algunos sujetos, pero eso a nivel global y mucho más con el cambio climático no hay soluciones individuales, son necesariamente colectivas. Claro. Pues vamos a hacer una breve pausa, quédense con nosotros, enseguida regresamos. Esto es Catalejo, pues estamos hablando de desigualdades y élites en América Latina. Regresamos.
Bueno, estamos de regreso ya en nuestro último bloque para entrar en las conclusiones, esbozar conclusiones. Bueno, hemos hablado de redistribución en este bloque y bueno, según datos de Oxfam, los ricos eluden hasta el 30% de sus obligaciones fiscales. Solo 4 centavos de cada dólar se obtienen a través de impuestos a la riqueza. Entonces, bueno, después de todo lo que hemos abordado en este programa y en donde la desigualdad se presenta de cierta forma, entonces, como una cuestión de elección política, de voluntad política, pues preguntarles, ¿es posible realmente construir un mundo más justo y sostenible? ¿Cómo construir una economía que ponga en valor el trabajo de los cuidados, por ejemplo, de mujeres y niñas, y que no se siga privilegiando la riqueza de los 1.000 millonarios? Bueno, a mí me parece que primero tenemos que reconocer que ya no es una pregunta si es posible o no es posible, porque eso probablemente ha sido la pregunta del siglo XX, donde se hablaba de justicia social. En ese momento estamos hablando sobre el futuro de la civilización humana, porque realmente si estamos vinculando la cuestión de la desigualdad con la cuestión de la ecología, del medio ambiente o del cambio climático, tenemos que darle soluciones a eso, o si no le damos esas soluciones a eso, no vamos a tener un futuro para la humanidad y ni para los ricos, ni para la clase media y no para los humildes. Por tanto, a mí me parece que tenemos que buscar urgentemente soluciones a esos dos grandes desafíos de este siglo. Y hacerlo de una manera no economicista, ¿no? Ahí podemos hacer un balance crítico sobre parte de los avances que hicieron los gobiernos de centro-izquierda en América Latina a principios del siglo XXI. Pusieron gran parte de sus energías en distribuir un poco mejor el ingreso, cosa que fue fundamental para muchos hogares que tuvieron transferencias de ingreso que les permitieron acceder a mayores consumos. Ahora, la pandemia aparentemente va a hacernos regresar al punto de partida. Esos ingresos fueron volátiles, el consumo es pan para hoy y hambre para mañana. Y entonces hay algo de revertir las desigualdades sociales que tienen que ver con pensar lo comunitario, con pensar los servicios públicos, con fortalecer la educación, la salud y no agrandar o achicar el Estado, sino mejorar la calidad de la vida en común y de las instituciones que garantizan esa vida en común. La justicia, por ejemplo, la justicia tributaria, pero la justicia en general entre ellas, ¿no? Para que realmente tengamos ciudadanos plenos en América Latina y no ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y tomando las ideas de mis dos colegas, yo creo que hay la forma de cambiar esa transformación digamos, la forma de salirnos de la pregunta, ¿es eso posible? ¿Podemos llegar a ese punto? Más bien es insistir en la relacionalidad de la riqueza. Es decir, cuando entendemos que estas dos caras son un mismo proceso, entonces la pregunta ya no es si es posible, sino la siguiente pregunta es, o el siguiente punto es cómo transformarlo. Es decir, sabemos que estos dos, que uno depende del otro. Es decir, sin el 30% de la población viviendo con $2 al día en México y el 50% de la población viviendo en pobreza, es imposible crear a alguien como Carlos Slim o como Salinas Pliego, etc. Es decir, ese nivel de riqueza requiere necesariamente su contraparte. Y entonces cuando entendemos que estos dos son necesarios, quizás dejaremos de ver a estos grandes millonarios como lo que todos aspiramos y deseamos ser. Y más bien entenderemos que es necesario buscar proyectos comunitarios, que es necesario buscar que el cambio climático no va a ser una cuestión de quién inventa el nuevo elemento tecnológico que nos permita entonces limpiar los mares. Eso no va a existir. O encontrar otro planeta. O encontrar otro planeta. La solución pasa a entender esta relación y entonces empezar a transformar las cosas desde un punto de vista comunitario. Las otras opciones no son opciones en realidad, son ilusiones de qué podría ser, más bien me parece que son ilusiones que tienen que ver con fantasías de riqueza, pero no son soluciones que puedan ayudar a la comunidad entera. Y las caravanas de migrantes me parece que son otro elemento más que muestran cómo necesariamente tiene que ser una solución comunitaria. Pero esta solución comunitaria, ¿desde dónde van a salir las propuestas? ¿Desde el Estado? ¿Desde la universidad? O sea, ¿cómo empezar a construirla y cómo hacer que el sector más amplio de la sociedad, que además es el que está sumido en la pobreza, pues empuje también esta? A veces se piensa que la ideología dominante es la ideología de las clases dominantes. En partes es cierto y en partes no. ¿No? Muchos pobladores de los barrios más pobres quieren ser millonarios y creen que la manera de
obtener reconocimiento es acumulando más patrimonio, ¿no? Llenándose de brillos, ¿no? Teniendo autos costosos. Lo interesante de la investigación sobre las élites es que parte de lo que vemos es que no necesariamente los ricos son más felices, más plenos, viven vidas más plenas que los sectores, los miembros de las clases medias o de los sectores populares. Entonces hay que construir otros sentidos, otras fuentes de reconocimiento. En parte el materialismo nos ha llevado a un momento donde pareciera que la acumulación de riqueza es la única forma de distinción. Hay otras, y las que hay que construir son aquellas que sean más virtuosas para la comunidad. Claro, sí, completamente de acuerdo. Bueno, en los últimos minutos que nos quedan del programa, pues hacían referencia a lo largo de esta hora sobre el bienestar que se intentó empujar desde ciertos gobiernos de izquierda en la región, y ahora con esta vuelta a la derecha, ¿qué prevén sobre este ensanchamiento de las diferencias, ¿no? Es todavía aventurado hacer una proyección. Por lo pronto hay derechas, ¿no? Y parte de la derecha norteamericana y latinoamericana se está sentando en un malestar fuerte que existía en los sectores populares de manera alarmada en estos años, que es la convivencia entre sectores populares que reciben ayuda estatal y sectores populares que trabajan largas horas y que sienten que eso es injusto, ¿no? Entonces creo que es un gran desafío para las izquierdas volver a pensar lo popular y volver a pensar cómo enlazar esas dos formas de integración de lo popular, ¿no? Los trabajadores y quienes están fuera del trabajo. Yo creo que todavía no está todo dicho y que hay veces que los momentos de repliegue son también momentos de gran aprendizaje. En todo caso, para eso estamos, creo, quienes tratamos de trabajar con las ideas y así proponer balances reflexivos sobre lo que podemos entender de la sociedad, ¿no? Yo creo que eso realmente es el punto más importante también para la izquierda, o digamos realmente para darle respuestas al futuro de nuestra civilización de América Latina. La izquierda, o digamos darle respuestas productivas, significa crear una nueva narrativa. Porque últimamente podríamos observar, y eso es lo que hemos visto los últimos 20 años también en los gobiernos de centro-izquierda, que realmente trataban, como decía Mariana, también alimentar a través del más que sacaba de la exploración de la naturaleza, dándole un poquito más a las capas más humildes. Es decir, no fue una redistribución de recursos, sino fue una distribución más adicional de eso. Realmente, y eso fue uno de los grandes problemas de la izquierda en las últimas 2 décadas, no se ha distribuido realmente la riqueza, solamente se ha dado un poquito más. Es decir, el cake fue más grande y de los más grandes se ha repartido de una manera más justa, pero no se ha cambiado la estructura de la distribución y el sistema en su conjunto. Y ahí precisamente viene una nueva narrativa. Esa nueva narrativa debe entender, y eso, Mariana, es un punto muy importante tuyo, diciendo que realmente los más humildes también tienen realmente las mismas aspiraciones que la clase media alta, o que la clase media. Quieren un carro, quieren una casa, quieren realmente, por supuesto, bienestar de su familia, educación, etcétera, y esas cosas. Y yo creo que además tienen derecho de tenerlo. ¿Cómo yo lo voy a negar a una mayor parte de la población, lo mismo que tienen los menores ricos, o digamos clase media alta? Y ahí tenemos que darle primero respuesta a través del Estado, universalizar todos los sistemas de salud, los sistemas sociales, la educación, que realmente podemos observar en todos los países donde realmente tenemos un alto nivel de universalización de los sistemas sociales. Se ha dado respuestas a la pandemia mucho más productiva, mucho más eficiente a los sistemas privados y otras cosas, y además de eso tenemos que buscar también una nueva idea de redistribuir riqueza y posibilidades a través de un cambio de sistema tributario. Reforma tributaria son súper importantes, que a mí me parece América Latina ahí realmente lo que tiene que hacer todavía tiene mucho por delante. Y para darle una respuesta final a la pregunta, ya sabemos que no es el Estado solo, ya sabemos que no son los humildes solo. Por tanto, tenemos que en el futuro también confiar nuevamente en los movimientos sociales, sin descansar en los movimientos sociales. Tenemos que cambiar el Estado, reformar el Estado, democratizar, yo creo que es la palabra más clave, tanto la economía como la sociedad y el Estado y la política. Doctor, si tiene un comentario en 30 sí, segundos. En 30 segundos. Me parece que el gran valor de un espacio como el CALAS en la Universidad de Guadalajara es justamente
juntar, abrir un espacio para investigadores para crear esa nueva narrativa. Y creo que lo que necesitamos es justamente una nueva narrativa que nos muestre posibilidades de futuro que no son este presente y que se alejan de esto. Yo creo que ese es el gran valor de CALAS en la Universidad de Guadalajara. Excelente. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta discusión el día de hoy. Pues vamos a despedirnos con esta idea tan poderosa, ¿no? El poder de una nueva narrativa, que bueno, es una temática que hemos abordado en distintas otras entrevistas, el poder de la narrativa, de las palabras. Muchísimas gracias, doctor Hans-Jürgen Burchardt, doctor Hugo Cerón Anaya y doctora Mariana Heredia. Fue un placer tenerlos con nosotros. Muchas gracias. Hasta la próxima.